Hoy vamos a hablar basados en la carta a Santiago, como estamos estudiando estos domingos, la sabiduría en la vida cristiana. Siempre pensamos en la sabiduría, es un tema muy recurrente en las Escrituras, ¿saben? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Por ello, Santiago también menciona el tema y lo enfoca, como veremos hoy, en cuanto a las relaciones personales. Es lo que puedo ver en el texto por la manera como Santiago lo presenta. Y recordamos esa frase que siempre pongo allí: la sabiduría divina nos garantiza buenas relaciones personales. La sabiduría divina, la de lo alto, como estaremos desarrollando hoy, nos garantiza buenas relaciones personales. Una vez vinieron a Salomón dos mujeres, ¿se acuerdan? Disputando la maternidad de un hijo. Cada una de ellas decía que ese era su niño, que ese era su hijo, lo cual era imposible. Una de las dos mentía, de una de las dos no era madre de ese niño. ¿Se acuerdan? Y una de ellas había muerto el niño. Y ante su profunda pesar por la pérdida, quiso reclamar como suyo el de la otra. Para descubrir esto, o hacer público esto, porque seguramente Salomón por el Espíritu ya lo sabía, decidió partir al niño y darle una mitad a cada una. ¿Se acuerdan? Ante esto, la verdadera madre prefirió dárselo a la que no era, con tal de preservar la vida de su propio hijo. Y de esta manera, mis queridos hermanos, la iglesia del Señor, así que se manifestó, se mostró la que mentía. Pero también aquí vemos la sabiduría de lo alto dada a Salomón, y también la sabiduría a esta mujer, la verdadera madre, que queriendo conservar la vida, estaba dispuesta a perder presencialmente a su hijo, pero ganar la vida de su hijo, que tuviera vida. Teniendo en cuenta la cita que hemos leído hace un momento, miraremos el enfoque basados en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, la sabiduría en la vida cristiana, la cual nos garantiza las buenas relaciones personales. Voy a leer para ustedes Santiago 3, 13 al 18. Y dice así la palabra del Eterno de los cielos: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal y es diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tres aspectos de ese texto voy a compartir, como es usual en esta mañana, para que recordemos el texto, la enseñanza de hoy, de la sabiduría en la vida cristiana. Miraremos en el versículo 13 que la sabiduría verdadera hay que mostrarla, se debe mostrar. Versículo 13. La sabiduría también que decimos tener, hay una sabiduría de carácter impía. Y en tercer lugar, miraremos también que hay una sabiduría divina que debemos, por supuesto, practicar. Versículos 17 y 18. En primer lugar, miraremos la importancia que Santiago le presta a este tema. Acuerden que Santiago nos escribe
una carta de corte práctico, evidente, evidencias prácticas de la vida cristiana. Menos palabrería, menos religiosidad, menos ritualismo, práctica en la vida, en las relaciones. Y el tema de la sabiduría también lo enfoca hacia eso. Santiago no está interesado en hablar de la sabiduría desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del conocimiento profundo y de erudición sobre la vida y aún sobre Dios. Santiago está enfocando el tema de la sabiduría cristiana en el sentido de la práctica, evidencia que tiene sabiduría en la práctica, en las relaciones interpersonales. Por eso el enfoque que quiero hacer en esta mañana, porque ese es el enfoque de Santiago con el tema de la sabiduría, como lo ha sido en los demás temas que hemos venido estudiando, ¿cierto? Entonces, el primer aspecto que dice Santiago, muestre. Si hay alguno entre ustedes que se cree erudito, instruido, perito o maestro en aquella época, sabio, inteligente, entendido ahí ese inteligente, muéstrelo. Muéstrelo por dos aspectos que el texto mismo relata. Hay muchos otros aspectos que muestran la sabiduría verdadera que alguien dice tener, pero aquí solamente Santiago nos menciona dos, nos vamos a referir a eso. En primer lugar, la buena conducta. La buena conducta es un elemento fehaciente para mostrar que alguien es verdaderamente inteligente, sabio en cuanto a las cosas de la vida. Y esa conducta ha de mostrarse en la vida práctica. La palabra ahí muestre está en una construcción gramatical permanentemente. Muestre y continúe y siga mostrando. No es un acto terminado, finalizado, no, sino es una conducta habitual, permanente en la vida práctica, en la vida cotidiana. La verdadera sabiduría es permanente. No es que se hace en un momento determinado, en una hora sencilla, sino que es un hábito de vida. La vida sabia que Dios quiere que la iglesia, que el Señor, que sus hijos, que ustedes y yo vivamos. Entonces, la buena conducta, el buen comportamiento, el buen vivir, el buen andar entre nosotros, evidencia si realmente tienes o eres sabia o sabio en el comportamiento. Es un adjetivo cuando dice allí el sabio, no es un sustantivo o un nombre como se maneja hoy día que creemos, no, es una palabra doble que aparece en la Biblia o el texto que se maneja en griego, que indica el que tiene la capacidad de aplicar, con habilidad lo que sabe o lo que conoce, y en este caso de la verdad de Dios también. El sabio entre nosotros, la sabia entre nosotros, que lo debe mostrar, más que hablar, mostrar con hechos prácticos en las relaciones, es porque tiene la habilidad, como miraremos más adelante, de Dios para aplicar lo que dice saber o conocer acerca de las verdades de Dios. Porque muchas veces nos llenamos de conocimiento, pero somos poco practicantes. Otro elemento que Santiago destaca, que demuestra la realidad del sabio o de la sabia, de la verdadera sabiduría, es que debe demostrarlo, evidenciarlo por la sabia mansedumbre o por la mansedumbre. Buena conducta y sabia mansedumbre. La palabra mansedumbre ahí tiene dos aspectos. Primero, apacibilidad de espíritu. ¿Usted es sabia? ¿Usted es sabio? Bueno, no tanto dígalo. A ver, ¿cómo son sus relaciones interpersonales? Partiendo de su casa, partiendo con sus hijos, partiendo con la iglesia y así con la sociedad en general, en los distintos medios de relaciones sociales en los que usted usualmente se desenvuelve. Tiene un espíritu apacible, tranquilo, reposado con los demás ante las diferentes situaciones que presionan a que usted responda, hable, grite. No sé de qué manera se comporte. Bueno, la verdadera sabiduría que debe ser mostrada, esa realidad indica que usted es una persona apacible. Muéstrela con una sabia mansedumbre, una buena conducta, pero también una sabia mansedumbre. Y también la mansedumbre ahí implica sujeción de carácter. Hemos hablado en otras ocasiones
que de manera sintética se habla de mansedumbre en el sentido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como fuerza bajo control. Por eso las Escrituras hablan y ponen como comparación a algunos animales. Y hablamos hace unos días del caballo. El caballo no siempre de manera salvaje es violento, agresivo, desconfiado, bruto, duro, pero que tiene que ser domado a través de ciertas técnicas que los domadores conocen y manejan, que duran, 3 días, una semana, un mes, dependiendo de la calidad del domador y también de la calidad o de la especie del animal. Pero después lo logran. Y el caballo dejó de ser caballo cuando ya el jinete lo llama, lo monta, le pone los pertrechos adecuados para montarlo, lo guía por donde el jinete quiere. ¿Dejó de ser caballo? ¿Dejó de tener fuerzas? No, ahora esas fuerzas, todo ese potencial de ese animal está bajo el control de quien lo ha domado. Eso es mansedumbre en las Escrituras, fuerza bajo control. Usted puede seguir siendo fuerte, inteligente, sagaz, astuto, con toda la sabiduría y la gracia y la ciencia y el conocimiento y las capacidades de Dios, pero usted está bajo el control ahora de Dios. Eso es mansedumbre, no es mensedumbre, no es tonto, no es bobo. Bueno, otros términos que no quiero mencionar. Así se muestra la verdadera sabiduría con una sabia mansedumbre, un espíritu afable y apacible, tranquilo, reposado. No, es que después me la montan, después me hacen bullying. No, necesariamente. El que es manso sabe hablar, el que es manso sabe defenderse. Sin embargo, no utiliza las capacidades y las fuerzas que tienen para atacar. Esas fuerzas las asume bajo el control de Dios. Apacibilidad de espíritu y sujeción. La sabiduría es práctica, mis queridos hermanos, a menos la que Dios quiere que vivamos nosotros los cristianos. Y se muestra con una actitud humilde y de carácter controlado, aunque sepa o pueda más que otros. Voy a leer esa cita, por favor. Remitámonos a ese ejemplo que aparece en 1 Corintios capítulo 2. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia, a los corintios, ¿se acuerdan que fue una iglesia que dio lata, que dio lidia a los hermanos? Pero ahí está para nuestro ejemplo, para que no repitamos lo mismo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Voy a leerlo para ustedes. ¿Sí? 1 Corintios 2 dice: así que, hermanos, el apóstol Pablo, con toda la sabiduría y la visión y el conocimiento y el poder que se manifestó a través de ese hombre, pero que también fue domado, y ahora habla bajo el control del Espíritu Santo y dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, que la tenía, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a quién y de qué, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. Hay que mostrar, pero demostración ¿de qué? Del poder y del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es, el apóstol mínimo se dice que sabía hebreo, griego y latín. Hay algunos incidentes narrados en Hechos donde él se comunica con los soldados romanos y los soldados hablaban latín. Era un políglota en la época. Era un tipo que tenía varias formas de relacionarse con las culturas. Un cosmopolita, dicen algunos. Era un tipo docto. Se avisoraba que tendría alguna función muy importante más adelante en el Sanedrín judío. A eso se proyectaba el apóstol. Y sin embargo, aquí dice: todas esas cosas para mí que tenían alguna reputación humana las he estimado como pérdida, dice él en Filipenses capítulo 3, que hemos estudiado en otras ocasiones. Y va de la manera más sencilla
a los hermanos, porque le interesa es que conozcan a Jesucristo y no hablarse de Él, no hablarle de sus títulos, de sus capacidades, de sus saberes. ¿Eso qué importa? Eso más bien a veces genera cierta distancia entre los hermanos. Y yo sé que hay algunos que les gusta que les llamen doctor. Hola, el magíster, adelante magíster. Y cuando algunas ocasiones se va a presentar alguno de los pastores para la enseñanza, la conferencia, en cualquier lugar, se está poniendo de moda que antes de decir que es un hermano en Cristo, dice, les presento al doctor en teología, el HD en tal o cual conocimiento, en divinidades, o el apóstol, y esas tonterías muy de modas ahora. Hermanos, ante todo y por todo somos hermanos en Cristo. Ese modelo lo vemos en las Escrituras. El apóstol dice, no fui con mis credenciales. La única credencial que mostré, ¿cuál era? A Jesucristo y a este muerto, sepultado y resucitado. Nuestros doctorados, PH y todas esas cosas se van a quedar aquí, en el cielo, delante de Dios. Y aún aquí somos iguales. Y hemos de relacionarnos con la sabiduría que Dios da, que daremos hablando más abajo. Así que cuidado con esto. Hay otra cita que ustedes pueden leer más adelante en el capítulo 5, capítulo 3, versículo 18. Santiago, por lo tanto, nos dice, si usted dice que es sabio, que es entendido, es inteligente, muéstrelo por su buena conducta y por su sabia mansedumbre. Pero debe rechazar o evitar la sabiduría impía, la que no viene de Dios. Noten, dice el versículo 14, pero comienza con una preposición adversativa indicando que esto que voy a decir a continuación es contrario a lo que acabo de decir, y por supuesto no debemos seguirlo. Pero si tienen entre ustedes relaciones, ¿se dan cuenta que el enfoque de Santiago es en cuanto a las relaciones como hermanos en la fe, relaciones como parejas, relaciones con los hijos y de los hijos con los padres, relaciones con la sociedad, si fuera del caso un poco más allá de las esferas de la iglesia, relaciones? El enfoque de la sabiduría en este caso es hacia las relaciones. Pero si tienen entre ustedes celos amargos y en su corazón hay contención, no se jacten, ni mientan contra la verdad. Entonces, dice Santiago, se debe evitar su impiedad. ¿De qué? La sabiduría impía. ¿Impía por qué, hermanos? Vamos a mirar en el texto por qué esa sabiduría es impía. Primero, por su corrupto contenido, el versículo 14. Dice la Escritura que esa clase de sabiduría que el hombre presume tener, es así, sin embargo dice que es sabio, tiene un contenido corrupto. Primero, porque hay celos amargos en el corazón de esa persona, varón, mujer, incluso niños, jóvenes o adolescentes en la iglesia. Esa no es la sabiduría de Dios, dice Santiago, y contiene celos amargos. Esos sentimientos egoístas, egocentristas, antropocéntricos, que solamente están mirando, deseando, buscando y queriendo lo suyo. Lo que usted cree, lo que usted piensa, lo que a usted le gusta, etc. Está pensando en usted solamente. Y por eso pretende controlar y subyugar y dominar a la otra persona. Bien sea su esposa, bien sea su esposo, bien sea sus hijos, bien sea la iglesia, los hermanos, los discípulos, etcétera, que tenga, etcétera. No, somos libres en Cristo Jesús y todos siervos del Señor. No tenemos la autorización de Dios para enseñorearnos de nadie. Solo uno es el Señor en la iglesia y nosotros todos somos siervos, hermanos. No importa el título que tengas. Gloria a Dios por eso. Siga estudiando, sígase preparando, pero sujete su espíritu y su corazón al Señor para que su conocimiento no embote su mente, porque el conocimiento sin control envanece, mientras que el amor edifica, ¿verdad?
De tal manera que el contenido de esa clase de sabiduría es corrupta y por lo tanto la cualifica como una sabiduría impía, porque su contenido es corrupto. Hay celos amargos. La palabra amargo ahí es un sentimiento que punza, como una daga que penetra, y en la medida que va penetrando va rompiendo, pero también va doliendo. La amargura duele, punza lo más interno del corazón. Este tipo de sentimientos son así, egoístas y nocivos, hirientes, es la palabra amarga allí. Asimismo, se debe evitar su impiedad, de esa clase de sabiduría impía, porque también en cuanto a su contenido corrupto, también tiene un corazón contencioso. ¿Y qué es un corazón contencioso? Un corazón, ahí tiene la cita, la cita nos da los elementos de un corazón contencioso en este caso. Es un corazón habituado a la confrontación. Le gusta la pelea, siempre anda con los guantes puestos, con la esposa, con los hijos, y los hijos con los padres, y los hijos entre ellos, y en la iglesia. También hay contenciosos, también hay hermanos que vienen de su vida anterior con ese hábito en su corazón contencioso, que por en todo momento siempre están buscando siempre están pensando que están en su contra, que quieren hacerle mal, y siempre intenta habituarse a la defensa, al ataque. De igual manera, un corazón contencioso es habituado a la división, a la separación, no a la cercanía, no a conservar las relaciones, sino a dividir, a separar. ¿Por qué? Porque como no se ajustan a su esquema de vida y de concepto de vida y de lo que quiere en la vida, entonces aquel o aquella está buscando mi mal, no está de acuerdo siempre conmigo, por lo tanto no puedo estar con ella. No puedo estar con él, no puedo estar con mi hermano, por lo tanto no me reúno con él. ¿O dónde va? ¿A qué grupo de discipulado va él? No, allá no voy porque va a estar fulano de tal. ¿Ese va a esa iglesia? No, no voy a esa iglesia porque ahí está fulano de tal. Un corazón contencioso es divisorio, divisionista, antagónico. También dice que un corazón contencioso está habituado a la jactancia. Claro, no, eso es una partida de ignorantes. Yo sé más. Se cree sabio, versículo 13. Se cree inteligente, versículo 13. Él tiene un corazón corrupto, tiene una sabiduría impía, dice Santiago, y lo manifiesta con que se jacta de lo que es. No, esos hermanos, yo vivo en tal barrio, yo tengo estas propiedades. Ellos no han estudiado lo que yo he estudiado, por eso es que opina así, por eso es que habla así. No me voy a rebajar a ese nivel para discutir lo que está diciendo. Jactancia, orgullo, soberbia impía, carnal y pecaminosa. También agrega otro elemento, dice, quien así actúa y piensa, dice, es un mentiroso, se engaña, falta a la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué falta a la verdad? Porque esa sabiduría no es correcta, porque esa sabiduría no la ha dado Dios. Porque esa sabiduría no tiene nada que ver con la verdadera sabiduría. Y se engaña a sí mismo, creyendo lo que no es. Hablando lo que verdaderamente no sabe que debería saber. Conociendo lo que no debe, o conociendo y no aplicando lo que corresponde aplicar. Por eso se engaña a sí mismo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Si eso sembramos en la familia, en la iglesia, en la sociedad, vamos a recoger al principio, al final lo veremos. Santiago toca el tema de los resultados también. Se debe evitar esa sabiduría impía en cuanto a su contenido corrupto, porque en tercer lugar, esa sabiduría es terrenal. En primer lugar, esa sabiduría es terrenal. Ahora nos habla de su origen. El origen de esa sabiduría es terrenal, o sea, que la sabiduría donde hay celos amargos, donde hay contención, donde hay jactancia, mentira, y lo que acabamos de mencionar, evidencia una fuente, una característica en cuanto a su origen, que esa sabiduría es puramente terrenal. La palabra terrenal allí también es una palabra compuesta, en castellano sale una sola,
que dice que pertenece a la tierra o es de sobre la tierra, netamente terrenal, indicando dos ideas en la palabra terrenal allí: imperfección y perversión. Imperfección y perversión, todo aquello que es puramente terrenal, mundano, que no tiene ningún vínculo con lo celestial, con lo divino, con lo de Dios, es puramente mundano y por lo tanto imperfecto y perverso. ¿No es así? ¿No es así? Cuando estamos mediados y controlados y regulados por un concepto de la vida no influido por Dios, somos así. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? También dice Santiago en cuanto a su origen, que esa sabiduría es terrenal, pero también es que animal. Santiago está describiendo, el Espíritu de Dios está describiendo la sabiduría que es impía y que puede darse entre nosotros, que debemos evitar. Dice que es animal. Hay dos ideas muy importantes en el concepto animal. Es que es puramente almática. La palabra animal ahí es un término que se utiliza también para psíquico, psíquico. Pero ahí están dando un enfoque, es puramente almática. No espiritual, sino netamente almática, o sea, sin capacidad espiritual. Y dos, también da la idea de que es solo natural, o sea, correspondiente a esta naturaleza, correspondiente a este mundo, y no influida, impactada, beneficiada, provista del discernimiento divino para captar lo espiritual. Es puramente almática de este mundo, de esta naturaleza humana. Así decimos que esta sabiduría, que es animal, es sin ninguna posibilidad, de discernir o de percibir a Dios, ni percibir lo espiritual, divino o celestial. No es posible entender, conocer, percibir a Dios si Dios mismo no nos motiva a hacerlo. El hombre por sí mismo es incapaz, le es imposible percibir a Dios si no es Dios mismo quien lo ilumina para que lo haga. Vamos a leer por favor una cita que yo sé que ustedes conocen muy bien. Vamos a recordarla. La hallamos en 1 Corintios capítulo 2, otra vez, 11 al 14. 1 Corintios 2, 11 al 14. Y leo para ustedes. ¿Sí? Pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí está hablando del espíritu humano. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, hemos recibido no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Vio? No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿A qué? Acomodando, ajustando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el que es puramente almático, terrenal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre nace incapaz de percibir a Dios completa y perfectamente. El hombre nace apartado de la gloria de Dios, y es Dios en su gracia y misericordia quien le hace nacer de nuevo y faculta por lo tanto al espíritu humano para que en la influencia del Espíritu Santo, como acabamos de leer, pueda percibir, conocer y entender a Dios. Entre tanto, ¿qué nos dicen? No, ese es un libro obsoleto, anticuado, que ya pasó de moda. Sus enseñanzas religiosas, tradicionales, eran de cierta cultura, pero que no tienen ninguna aplicación práctica para nosotros.
esos ignorantes estudien, alguien por ahí dijo, los que son religiosos, porque eso es una tontería. Estamos en otras épocas. Y eso de la salvación de Cristo, de la vida eterna, eso son fanfarronerías y mitos y leyendas del cristianismo. Ya eso pasó de moda. Y usted tiene que nacer de nuevo, arrepentirse de sus pecados. No, yo no tengo pecados, sencillamente son expresiones sociológicas y psicológicas ante un medio ambiente que no me genera las condiciones para que yo me desenvuelva adecuadamente y desarrolle todas mis potencialidades. Pero esa tontería de lo espiritual, del cielo, de Dios, del Espíritu Santo, eso no. Yo creo lo que puedo medir, palpar, observar y experimentar. El que no tiene el Espíritu de Dios no va a percibir, no va a entender, no va a comprender lo espiritual. Usted también era así, necio, rebelde, incrédulo. Y si ahora usted puede percibir algo de lo sobrenatural, de lo espiritual, y lo ha vivido, es porque Dios en su gracia ha hecho que lo hagas. Porque ahora tienes el Espíritu Santo de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no lo puede hacer. Necesita el Espíritu de Dios. Nosotros ahora sí. Por eso no se justifica que todavía estemos mediados o en momentos dominados por la sabiduría de este mundo, porque es animal, nos retrocede a nuestras épocas y etapas donde éramos impíos y no creyentes. Y en tercer lugar, otro elemento descriptivo de la sabiduría impía en cuanto a su origen es que es diabólica. Todavía hay celos entre nosotros sin contención y jactancia y mentiras en nuestras relaciones, en tus relaciones conyugales. Cuidado, eso tiene un enfoque diabólico también. ¿Lo dice Santiago o no? Estamos leyendo, y el concepto de diabolos allí es el que es enemigo de Dios. El diablo es enemigo de Dios. Y toda vez que hablamos, que nos expresamos y que vivimos esto que estamos leyendo en cuanto a nuestras relaciones, estamos haciendo oposición a Dios. Si yo tengo contención, disgusto, resentimiento, enojos en mi corazón contigo, estoy haciendo oposición a Dios. Estoy obrando con una sabiduría diabólica, motivado por una sabiduría diabólica, que propicia entre nosotros ese tipo de dinámicas relacionales que no son correctas. De igual manera, es una sabiduría rebelde. Allá fue el diablo, quiso ser igual a Dios. Subiré al trono de Dios, al trono del Altísimo, seré semejante a Él. Y eso no lo toleró el Padre y lo envió con juicio para siempre. Y por siempre se ha revelado y propicia esa rebeldía entre nosotros. Hermanos, estamos viviendo una inversión de los valores, y la filosofía y sabiduría humana nos dice, no, hay que rebelarse. Hay que rebelarse porque no se puede ser tan sujeto, tan obediente, tan sumiso a todo. Y ahora se ha vuelto una virtud la rebelión. La rebelión tiene un trasfondo diabólico, comenzó en Satanás y desde entonces él ha estado transmitiendo. Si algo te vas a rebelar, vas a rebelarte a lo malo, vas a rebelarte a lo que no glorifica y honra a Dios, vas a rebelarte a no amar a tu hermano, vas a rebelarte a tener malas relaciones con tu hermano, que es el énfasis de Santiago. Vas a rebelarte a no querer socorrer, ni bendecir, ni cuidar, ni proteger a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos. Vas a rebelarte a no querer tener unas buenas relaciones afables y apacibles con tu hermano. Vamos a rebelarnos a eso, pues. Pero a rebelarse a Dios, a las autoridades, a papá, a mamá, a la esposa, al esposo, al jefe, eso no es correcto. A ver, no me estoy refiriendo a que si en algo no estoy de acuerdo, no lo pueda comunicar respetuosa y honorablemente. Es muy distinto, que quede claro acá. Para eso están las leyes, las normas y las autoridades competentes. Así, esta es una rebeldía propiciada por el pecado en rechazo a toda forma de autoridad.
Y esa sabiduría es diabólica porque se opone a Dios. El término diablo también implica oposición, el que se opone. Toda vez que en tu casa hay contención y te opones a tu esposo en todo, o en muchas, o regularmente, te opones a tu esposa, y los hijos a los padres, y aún los padres a los hijos, aún en la iglesia, las oposiciones marcadas, recurrentes, ¿por qué son motivadas? El diablo también está interesado en que haya ese tipo de dinámicas en la iglesia, e inserta en nuestros corazones esa idea de la oposición. Esa sabiduría no viene de lo alto, es diabólica en su origen. Debemos evitarla porque esa sabiduría impía produce resultados también corruptos, claro. No se engañen, todo lo que siembran lo van a cosechar, lo van a recoger. Y en primer lugar, el versículo 16, volvamos a Santiago por favor, capítulo 3, versículo 5, dice, nos da una razón. Nos da la razón por qué la sabiduría del versículo 15 es terrenal, animal y diabólica. Nos da la razón. Ahora dice el apóstol o el autor Santiago, porque donde hay celos y contención, vuelve a lo que dijo el versículo 14, donde hay celos y contención, y ya lo explicamos, ahí hay dos resultados: perturbación y toda obra perversa. Perturbación y toda obra perversa, o sea, la sabiduría impía, corrupta, caracterizada y descrita como lo hemos dicho y lo ha dicho el Señor a través de Santiago, produce primero un ambiente perturbador, ¿cierto, hermanos? Cuando hay en la casa una esposa celosa, molesta, resentida cada rato, amargada, o también un esposo celoso, amargado, resentido, siempre en su corazón está buscando, y no me ha dicho nada hoy, la noto tranquila hoy, voy a hacer algo para que haya ambiente, para que haya peleas. A veces pelean porque no hay nada malo que hacer. Siempre va a encontrar un motivo para haber contención. Ese es un corazón habituado a eso. Y así en la iglesia, y así en el barrio, y así en la sociedad, donde sea. El que tiene un corazón así, donde sea pelea, donde sea es egoísta y produce por lo tanto un ambiente perturbador. Y el ambiente perturbador indica dos palabras allí: desorden e inestabilidad. Claro, es para menos. Una persona con esas características, un cristiano, no vamos a hablar de los que no son cristianos, eso ya es natural en ellos, ya lo vimos. Pero entre nosotros, que todavía está la carne ahí latente, cuando le damos la oportunidad, toma el control y aflora lo que es por naturaleza, que ya lo vimos. Entonces perturbamos el medio ambiente en el que estar, familiar, eclesial, social, laboral, escolar, lo que tú quieras, lo perturba, genera desorden, porque expresas con tus palabras, opiniones, con tus actitudes y conductas y relaciones, el desorden entre las relaciones. Y hablas mal de aquí, de esta, y hablas mal y expresas tu enojo. ¿Qué te parece el sinvergüenza ese y este y este? No, el sinvergüenza eres tú, el enojado eres tú, y transfieres tu carácter corrupto a otros, y para generar desorden y para generar inestabilidad en tus relaciones conyugales, espirituales, fraternas, donde quieras. Vamos a ser honestos en esta mañana, por favor. Nos ha pasado. Te ha pasado seguramente. ¿Te está pasando? No lo sé. Pero si te está pasando, hoy es un buen día para confrontarnos con esta verdad, para detener esa clase de sabiduría que hemos creído, vamos bien. Pero hoy estamos leyendo en el manual perfecto e ideal que no es así. Que esa sabiduría genera un ambiente perturbador en cualquier parte, generando desorden e inestabilidad, y por ende en muchas relaciones, separaciones, relaciones de odios y de resentimientos de varios años. No querer tener ningún contacto con esa persona. No, yo la conozco,
esa persona es así, ese hermano, esa hermana, mi hija, mi mamá, mi esposo, no, es él, nada que ver con él, con ella. ¿Por qué? Porque tiene como hábito ser un perturbador, por tener un corazón con esas características. Y es un cristiano. Ay, hermano, da pena, pero sí lo es. Esta palabra es para nosotros. Santiago está hablando a la iglesia. También tiene otro resultado, produce no solamente esto, sino también produce obras perversas, actos, hechos perversos. Dice el versículo, hay perturbación y toda obra perversa. Obras perversas ahí tiene que ver con obras malas, hechos, actos, acciones malas. Malas desde su intención. En su corazón, como hay contención, como hay celo, como hay jactancia, como hay mentiras y engaños, como no se lleva bien ni con él misma, porque no se siente satisfecho ni con él mismo, entonces desde su corazón hay intención de hablar, de pensar, de criticar, de destruir y de afectar las relaciones con los demás, porque como está convencido y convencida la hermana que así como ella es y piensa es correcto y no voy a cambiar, desde su intención hay esa propuesta. Y dos, malas en su acción, lo hace, sus hechos. Por eso habla de manera dura, hiriente, tosca, áspera, vengativa, defensiva, ultrajante. Y si hace lo que puede hacer, lo hace con tal de expresar su molestia contra las otras personas. Ese es el resultado de una sabiduría impía que posiblemente todavía pueda haber entre nosotros. Si no aplicas la sabiduría divina, practicas la impía y por ende esos son sus resultados. Hay una cita muy hermosa que cada vez que tengo ocasión de recordarla porque me confronta es muy importante y voy a leerla otra vez. En el Antiguo Testamento, en el libro de los comienzos de todo, Génesis capítulo 37, ustedes conocen esa linda historia de José, ese noble muchacho que no tenía así unos hermanos con esas mismas cualidades. Génesis 37, 18 al 20. Busquen en sus Biblias o si no, me escuchan con atención, por favor. Génesis 37, 18. Dice así: cuando ellos, quienes, los hermanos de José, que estaban en Dotán, lo vieron de lejos, antes que llegara a ellos, cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Desde su intención, ya venían, ya estaban premeditados contra su hermano, por celos, ¿se acuerdan? Y envidias. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, vengamos y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, ¿a quién? A nuestro padre, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Leamos el capítulo 50. Ustedes conocen el resto de la historia, les invito, si no la conocen, léala. Vamos al capítulo 50, versículo 15 al 17. Ya han pasado varios años. Ya José es un adulto, ya es alguien muy importante en Egipto. Ustedes muy bien saben porque la mano de Dios estaba con él. Versículo 15 del capítulo 50 dice: se había muerto su padre, Jacob. José los perdonó y los llevó a Egipto. Pero mire lo que todavía hay en el corazón perturbado de estos hombres. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago por todo el mal que le hicimos. Al menos estos sinvergüenzas reconocieron que había sido mal, pero todavía su corazón no era bueno. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José. Mentiras. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Ahora sí son siervos. Y José lloró mientras hablaba.
Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le dijo José: no teman, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Ustedes pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que veis ahora, para mantener con vida a mucho pueblo. Hermanos, los resultados de una sabiduría corrupta, maligna, también se expresa con obras, hechos, acciones prácticos en la cotidianidad. Y la mentira es un hecho práctico. José tenía la sabiduría de Dios, por eso le imposibilitaba tratar mal, vengativamente a sus hermanos. Entre tanto, estos todavía no obran según la sabiduría de Dios, porque elaboran una mentira. Es cierto que Jacob, si hubiera podido decirles: perdones, tus hermanos hicieron mal contra ti, pero tranquilo, somos una familia, seguramente que José lo haría. Pero ahora fraguan esto para proteger su pellejo. José no necesitaba de eso. José sabía que era pretensivo de ellos. No, tranquilos muchachos, no teman, yo los amo. José los perdona y ustedes conocen el resto de esta linda historia. Si aplicas la sabiduría divina, si no aplicas la sabiduría divina, la de Dios, que ahora veremos a continuación, practicas la impía y por lo tanto ahí serán sus resultados. Y en tercer aspecto, el Señor a través de Santiago nos invita a vivir la sabiduría divina, versículos 17. Y ahora otra vez otra preposición adversativa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, misericordiosa, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que la sabiduría a la cual los hermanos, los miembros de la Iglesia del Salvador, desde el más pequeño hasta el más adulto, es la sabiduría que viene de lo alto en sus relaciones, en todas las áreas de la vida, pero aquí enfatiza Santiago en nuestras relaciones. En esa época, en esta y en cualquiera, es la sabiduría que debe caracterizar a la Iglesia de Dios, desde la casa, de la esposa con el esposo, y viceversa, con los hijos, en la sociedad, en cualquier parte. Eso debe caracterizar a la iglesia. Y debemos vivirlas por las características que ella tiene, la sabiduría de Dios, la celestial. Y dice Santiago, la sabiduría que es de lo alto, que es del cielo, que ustedes y yo hemos sido llamados a vivir, es primeramente pura. O sea, limpia, casta, perfecta. ¿Qué dijo Santiago en el capítulo 1? ¿Qué dijo el Espíritu de Dios a través de Santiago en el capítulo 1? Sobre la sabiduría. ¿Se acuerdan que ya estudiamos aquí? Si alguno carece, cree no tenerla, la sabiduría de Dios, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, porque la sabiduría de este mundo, ya la vimos, te separa de mí, me hace pelear contigo. Pero la sabiduría que es de Dios es primeramente pura, límpida, inmaculada, porque viene de Dios. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, y en Dios no hay el mínimo atisbo de maldad. Esa es la que nos conviene. 2, es también pacífica. Si la sabiduría de este mundo me genera contención, celos, peleas frecuentes, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, en la iglesia con el hermano sutano y fulano y mengano, y en la empresa, en el colegio, en cualquier parte, bien, la sabiduría de Dios, diametralmente opuesta a la mundana, es pacífica. O sea, busca la armonía, tranquila, y busca bienestar. La palabra pacífica también indica busca bienestar, el bien ante y para los demás. También dice que en su esencia esta sabiduría se caracteriza porque es amable. La otra es que dura, ruda, hiriente, amarga.
¿verdad? Esta, por el contrario, es una sabiduría que es gentil. ¿Y cómo sabe uno alguien que es gentil, Beto? Beto, yo soy amable. Beto, yo soy gentil. Beto, yo soy buena gente. Así no. Cuando Beto me insulta, tranquilo mi hermano, no fue esa mi intención, perdóname, discúlpame. Ahí es que se manifiesta la gentileza, la amabilidad. Menos palabras, hechos. Vamos a admitirlo. Hemos fallado. Hemos dado lugar a la sabiduría de este mundo. Amable, gentil, sensata, también indica ahí la idea. También dice que la esencia de esa sabiduría divina se caracteriza porque es benigna. Benigna es de carácter bondadoso, buena. Ninguno que es controlado por la sabiduría de Dios jamás generará en su corazón maldad hacia otros. No quiere vengarse. Dice el Romanos capítulo 12 que debemos vencer con el bien el mal. Que no tomes venganza. Le voy a hacer lo mismo para que aprenda. No, esa no es la ética cristiana. No le hagas el mismo mal para que aprenda bien. El mal no produce bien. Benigna, haz bien. Al que te maldiga, bendice. Si te pega en una mejilla, dale un puñetazo en la otra, para que aprenda a respetar, porque a los cristianos se les respeta, y en el nombre de Jesús, ponle la otra. Es buena, porque el amor no hace nada indebido, siempre busca el bienestar, lo que es el bien, pero no se lo merece. Sí, está bien, no se lo merece. ¿Tú te lo mereces? No, y Dios todos los días hace bien por ti y para ti. Esta sabiduría divina que debe caracterizar a la iglesia en su contenido, hay tres elementos que destaca Santiago ahí, en el versículo que estamos estudiando, 17, la segunda parte. Dice, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 4, corrijo. Llena de misericordia, la sabiduría que viene de Dios es si ves a tu hermano hablar mal de ti, necesitar, sufrir, padecer, hay compasión en tu corazón, no juicio, lo merece, está sufriendo por pecador. Seguramente un pecado hay en su vida. No, ¿qué voy a ayudar yo a ese sinvergüenza? Está acostumbrado a esto y a esto y a esto y a lo otro. No, la sabiduría que es de Dios busca, tiene compasión y busca de maneras correctas proveer, sostener, buscar cómo ayudar, y expresa su misericordia, su perdón, su compasión, con ternura al otro hermano en sus relaciones. Llena de buenos frutos. Si la anterior producía perturbación y toda obra maligna entre ellos, entre nosotros, esta por el contrario produce buenos frutos, o sea, actos, hechos, resultados buenos. Restauración, reconciliación, perdón, mejoría de las relaciones, etcétera, etcétera. Esta sabiduría te caracteriza porque en su contenido carece de incertidumbre. La palabra incertidumbre ahí es no da lugar a dudas, sin ambigüedades. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de la incoherencia en cuanto a la vida cristiana? Porque un árbol de frutas tal no puede producir la otra, pero eso así ocurre entre nosotros, y dice Santiago, hermanos, eso no es correcto. Bien, entonces Santiago ahora nos dice, entre nosotros no debe haber lugar a incertidumbres, dudas en cuanto a nuestras relaciones. Eres mi hermana por la cual Cristo murió y punto. Amaos los unos a los otros y punto. En cuanto dependa de nosotros, estad en paz los unos con los otros y punto. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que voy a hacer. No importa si la hermana sigue siendo así, así, si el hermano no cambia, ese le corresponde a Dios. El cambio en la vida de él y de ella, pero mi responsabilidad y deber en la sabiduría de Dios es tratarlo como mi hermana, como mi hermano que es. A veces tenemos una expectativa mayor los unos de los otros. Nos exigimos más y no te veo
como mi hermana, como mi hermano. Te veo como mi competencia. Y hasta dudo de tu cristianismo porque no vives de acuerdo a mi esquema religioso de cristianismo. Yo le dije en un momento, hace unos días o domingos, que Dios no se frustra con nosotros. ¿Por qué? Él no va a esperar lo que Él sabe no estamos listos para dar. Y Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En cambio yo sí me frustro de ti y usted de mí, porque esperas más de mí. Y no me ves como mi hermano. No, hermanos, yo soy imperfecto, usted también. Vamos a tenernos paciencia los unos a los otros. No dudes de la obra de Dios en mi vida. No dudes, yo no debo dudar de la obra de Dios en tu vida. Sin ambigüedades, de un solo perfil en cuanto al carácter. Y esta sabiduría que debe caracterizar carece de hipocresía. Hipocresía ahí es el término, también es una palabra compuesta, pero sale una sola en castellano, que indica sin reservas, sincera, genuina. ¿Me amas genuinamente? ¿Me aprecias genuinamente? ¿Verdaderamente? Hermanos, a veces somos hipócritas entre nosotros. Te doy una buena sonrisa porque corresponde hacerlo así socialmente, pero en el fondo estoy molesto contigo. Hablemos, arreglemos. Pero preferimos la sabiduría que es mundana, la cual en hipocresía presenta buenas relaciones. Hola, ¿cómo te va? Y abrazos y un beso en la mejilla, pero luego que ya le das la espalda, tu corazón vuelve a tu modo enojo. Y no hay disfrute de las relaciones. Eso es hipocresía. Esa sabiduría no viene de lo alto. La sabiduría de Dios es genuina, sincera. Te gozas con la hermano. Te alegras de verlo, aunque sabes que está hablando de ti. No importa, es mi hermano por el que Cristo murió. Luchemos con eso, oremos con eso. El Señor quiere darnos la victoria. Vivirla por sus frutos. ¿Qué produce? Si aquella producía perturbación y toda obra perversa y maligna, esta sabiduría produce justicia. ¿En qué sentido? Una disposición de carácter a ser justo. Primero, una disposición de carácter a ser justo, porque Dios es justo y porque esa sabiduría viene de Dios. Y lo que viene de Dios, como es Él, así también va a producirlo. Produce justicia de carácter y produce justicia de acciones. No solamente eres justo en tu carácter, sino lo que haces y promueves y promulgas es justicia. En todos los lugares, como hemos venido mencionando. Haces lo que es correcto y haces lo que es apropiado en su forma. Se ve lo que es justo, más que decirlo. Y también debes vivir esta sabiduría divina porque produce frutos de justicia y frutos de paz. Dice el texto. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bienaventurados los pacificadores. Dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Paz aquí indica dos cosas: tranquilidad y bienestar. Una persona pacífica que vive en paz con Dios y está mediado por la sabiduría de Dios es de un corazón en paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Un corazón bien con Dios tiene paz. Y si tiene paz con Dios, ha de serla también con los demás. Paz mental y paz relacional. La salud mental viene por una correcta relación y comunión con Dios, porque está en paz con Dios. No tiene miedos, no tiene temores de que le debe nada a Dios, porque sabe que Cristo el Señor lo pagó todo. Y si algo tiene que confesar y apartarse, lo hace, porque la sabiduría de Dios lo lleva a eso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Paz. Y esa paz se transfiere en las relaciones. Tranquilo, hermano. Está bien, yo te perdono, perdóname. Vamos, yo también estoy creciendo, yo también estoy aprendiendo. Vamos. Y bienestar. El que tiene paz y vive en paz siempre está buscando el bienestar. No su provecho, no qué saco yo de ahí, no cómo voy yo ahí. No, me interesa el bienestar de los demás.
el bienestar de los demás, mayormente de la familia de la fe y también por los inconversos que Dios así me envíe a buscar su bienestar. Y eso produce paz. La justicia produce paz. La paz mental produce la paz para ti y la propendes para los demás. Conclusión. Hay solo dos vías para el cristiano. ¿Eres sabio según el mundo o sabio según Dios? Eso lo hemos leído hoy en Santiago. La sabiduría impía es animal, pervertida y diabólica, pero la sabiduría celestial es pura, amable, pacífica, misericordiosa y, como hemos dicho al final, busca siempre el bienestar de todos. No importa lo que pierda, buscará siempre el bienestar de los demás. ¿Cuál practica usted? Señor, queremos practicar tu sabiduría, pero confesamos en esta mañana que en algunas, o no sé si en muchas, no hemos obrado según tu sabiduría. Y hemos dado lugar a nuestra carne, en nuestra pecaminosidad, en nuestras relaciones y hechos prácticos de vida cristiana. Aquí estamos, ante tu presencia, Señor. Renuévanos, corrígenos, restáuranos. Te lo rogamos por favor, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cada mañana, Señor, te buscaré y por tu Espíritu tu gracia encontraré. En ti he encontrado esperanza eterna.